tronco, y el esqueleto apendicular, que está formada por los miembros superiores y los miembros inferiores. Estudiamos el miembro superior. Vamos a estudiar su parte ósea y sus partes blandas, ¿cierto? Su parte ósea me refiero a los huesos. ¿Qué huesos tenemos en el miembro superior? Primero tenemos al omóplato, a la clavícula, al húmero, al cúbito radio y los huesos de la mano, ¿cierto? Carpo, metacarpo, falanges. Muy bien, estudiamos primero a la escápula. Acuérdense cuando ustedes estudian anatomía, en sus libros de imágenes lo dicen, ¿no? Siempre vistas. Vista anterior, vista posterior, que son las más utilizadas. Pero hay vista superior, vista inferior, vista lateral, vista medial, ¿verdad? Pero las más utilizadas suele ser la anterior y la posterior, casi todo, ¿no? Son términos anatómicos. Segundo, acuérdese, cuando el miembro está cerca al tronco se le llama proximal, y cuando se aleja, distal. También puede decir ustedes superior e inferior, ¿cierto? Cuando está más cerca a la cabeza se le llama cefálico, cuando está más cerca a los pies se llama caudal, ¿ya? Cefálico, caudal. Cuando me alejo de la línea media, abducción. Cuando me acerco a la línea media, aducción, ¿ya? Si voy hacia adelante o flexiono, flexión. Si voy hacia atrás, extensión, ¿ya? Si estoy más lejos de la línea media, también hablamos de lateral o externo. Si estamos más cerca de la línea media, de medial o interno. Son términos anatómicos que siempre lo utilizamos y tienen que tener ustedes claro para que entiendan. Pueden faltar la pronosupinación también, ¿no? Muy bien. Entonces, según la vista anterior, vamos a tener al omóplato. El omóplato o escápula es un hueso plano, ¿ya? Es un hueso plano. Vamos a empezar sus características. En primer lugar tenemos esta gran fosa que está acá. ¿Cómo se llama? La fosa subescapular. Miren, como el tiempo es corto, yo voy a ir prácticamente hablando de todo de cada uno, ¿no? Músculo, inervación, inserción, función, todo uno solo, porque si les pongo diapositiva por diapositiva no acabo nunca. ¿Ya? Ya ustedes ya después lo irán a repasar o complementar con las demás diapositivas y con su lápiz, ¿no? Muy bien, entonces la fosa subescapular. En la fosa subescapular nace el músculo subescapular, ¿ya? Tiene dos ángulos, un ángulo superior y un ángulo inferior. En el ángulo superior nace un músculo que se llama omoioideo, que es un músculo del cuello. No lo estudiamos, ¿no? Pero ahí está. Tiene una escotadura que se llama la escotadura supraescapular o escotadura escapular simplemente. En esta escotadura nosotros vamos a encontrar dos estructuras importantes, que es el nervio supraescapular, que es un nervio que va a inervar al supraespinoso e infraespinoso, y voy a encontrar a la arteria supraescapular, ¿ya? Que va a irrigar también al supraespinoso e infraespinoso. La arteria supraescapular es rama del tronco tirocervical. El tronco tirocervical es rama de la subclavia, ¿ya? Y la subclavia en el lado izquierdo es rama del callado aórtico, y en el lado derecho es rama del tronco brachiocefálico. Tenemos una prominencia ósea hacia anterior que se llama la apófisis coracoides. Acuérdense que la apófisis coracoides permite el origen de dos músculos. ¿Quiénes son? Dos músculos se originan acá y se inserta uno. Total, 3 músculos llegan acá. El que se origina, el que se origina es la porción, o si quieren llamarlo cabeza, no hay problema, corta del bíceps. Y el otro músculo es el coracobraquial. ¿Y quién se inserta? El pectoral menor, o mayor, el mayor se inserta en el húmero. El pectoral menor. Muy bien, y también tiene inserciones ligamentarias. 2 ligamentos importantes, hasta 3. 2 que van a la clavícula, ya 2 que van a la clavícula, que se llaman los famosos ligamentos coracoclaviculares. Trapezoide y conoide también se les conoce, ¿ya? Y otro que va del acromio, perdón, del coracoides al acromio, que es el coracoacromial. Estos ligamentos se estabilizan a la articulación acromioclavicular, por si acaso, para eso existe. Acuérdense que el ligamento, la definición anatómica es estructura anatómica que une hueso con hueso. ¿Para qué sirven los ligamentos? Para que las articulaciones no se luxen.
Si ustedes se rompen los ligamentos, las articulaciones se salen. ¿Ya? ¿Y para qué existe el tendón? Para unir al músculo con su hueso. Ya no se confundan tendón con ligamento. El tendón es la continuación del músculo para insertarse el hueso. Y el ligamento une hueso con hueso y evita las luxaciones. El tendón te permite moverte. A veces hacer muevo mis brazos, mis piernas, todo. Y el ligamento me estabiliza las articulaciones, evitan que se luxe, que mi rodilla se salga, que mi tobillo se salga, que mi cadera se salga, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos la cavidad glenoidea. ¿Para qué sirve la cavidad glenoidea? Para articularse con el húmero. ¿Ya? Para articularse con el húmero. Acá estaría la cabeza del húmero, ¿no? ¿Ya? Y forman la articulación gleno-humeral. Una articulación de tipo sinovial, ¿cierto? Sinovial de tipo esférica o enartrosis. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? ¿Ah? Se pregunta, lo que pasa es que antes había un tema de articulaciones pura, pero ya no se hace. ¿Por qué? Porque durante la exposición de las regiones topográficas del miembro superior e inferior les van diciendo tal articulación, ¿ya? Pero para que no se pierdan, miren. Las articulaciones, yo lo puedo dividir en dos partes. Desde el punto de vista estructural, ¿ya? Desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista funcional es sencillo, ¿cierto? Tres tipos. Sinartrosis, antiartrosis y diartrosis, ¿cierto? Cero movimiento, poco movimiento y gran movimiento. Entonces ustedes ven cuál articulación se mueve bastante, es una diartrósica, ¿no? Fácil, el codo se mueve un montón, diartrósica, el hombro se mueve bastante, diartrósica, el tobillo igual. Ahí sencillo. Pero la parte estructural sí hay tres tipos. Las articulaciones fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales, que son las más abundantes del organismo, ¿no? Dentro de las fibrosas vamos a mencionar nosotros tres tipos. Las suturas. ¿Dónde encuentro las suturas? En el cráneo, bueno, sutura coronal, sutura sagital, sutura lambdoidea, sutura escamosa, ¿cierto? No tienen movimiento, por lo tanto serían unas sinartrósicas funcionalmente. ¿Quién más? Las gónfosis. ¿Dónde encuentro gónfosis? En los dientes, en los alvéolos dentarios. Y la otra es la sindesmosis, que es una de las pocas articulaciones fibrosas que encuentro en el organismo, perdón, de los miembros superiores e inferiores. ¿Dónde encuentro sindesmosis? Entre el cúbito y radio, en las diáfisis. ¿Y dónde más? En la tibia y el peroneo. ¿Ya? Y dentro de las cartilaginosas tengo dos, que son las sínfisis. ¿Dónde encuentro articulación sínfisis? En la sínfisis del pubis. ¿Dónde más? En los discos intervertebrales de la columna vertebral. Gracias a esa articulación nosotros movemos, ¿no? Hacia adelante, hacia abajo. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos acá otro tipo de articulación cartilaginosa que son las sincondrosis. ¿Dónde yo encuentro articulación sincondrosis? Entre el cartílago costal y la costilla, por ejemplo. Es uno, ¿no? ¿Dónde más? En el cartílago de crecimiento, en niños y adolescentes, obviamente, ¿no? Ya los adultos ya no tenemos. ¿Ya? Entonces la sincondrosis entre la unión de la cartílago costal con la costilla, no externo costal, sino entre el cartílago, ¿ya? Porque es cartilaginosa, pues. Y la otra es el cartílago de crecimiento. ¿Qué otro nombre tiene el cartílago de crecimiento? Placa de crecimiento o simplemente fisis. ¿Ya? Entonces se llama fisis. Y las sinoviales sí son un montón, ¿no? Tenemos acá las esféricas. Esféricas. ¿Qué otro nombre tienen las esféricas? Enartrosis. Estas son las más de gran movimiento, ¿no? ¿Dónde tengo las enartrosis? En el hombro, ¿dónde más? Y en la cadera. La enartrosis te permite todos los movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna y circunflexión. Todo te permite. ¿Cuáles son las únicas articulaciones que te permiten todos sus movimientos? El hombro y la cadera, ¿no?
Muy bien. Luego tenemos las bisagras. ¿Dónde encontramos articulación bisagra? Pero no creo que les pregunten como bisagra. Quizás les pregunten como gínglimo. O les pregunten como trocleartrosis. Son sinónimos. ¿Ya? Las articulaciones bisagras, gínglimo, trocleartrosis, permiten flexo-extensión. ¿Cuáles son las articulaciones? Codo. ¿Dónde más? Tobillo. ¿Dónde más? Falanges. ¿Ya? Falanges. Muy bien. Luego tenemos las condilias. Las condilias tienen similar función a la bisagra. También te permiten flexo-extensión. ¿Ya? Pero la diferencia de la bisagra es que la condilla te da otro movimiento en otro plano, que es el plano rotacional. Aparte de darte flexo-extensión, la condilla te da cierta rotación. ¿Ya? ¿Dónde encuentro condillas? En el codo también. ¿Dónde más? En la rodilla. Algunos libros antiguos, ustedes leen realmente el texto, que es un libro muy antiguo, les dice que la articulación de la rodilla es trocleartrosis. Pero no, actualmente se dice que la articulación de la rodilla es condilia, porque la rodilla se ha demostrado que no tiene solo flexo-extensión, sino tiene rotación externa e interna de 3 grados. Es imperceptible, ¿no? Nadie ve que su rodilla gira, ¿no? Pero dicen que durante los estudios fisiológicos se ha visto que la rodilla sí gira en 3 grados. Por eso ahora es una articulación condiliar. ¿Dónde hay más articulación condiliar? Entre el húmero y la cabeza radial. ¿Dónde más? En la cabeza. Ustedes dicen sí. Entre el occipital y el atlas. ¿Dónde más? En la muñeca. En la muñeca también hay una articulación condiliar. En la articulación temporomandibular. Por eso ustedes su mandíbula la pueden abrir y cerrar y mover de un lado al otro, ¿no? Tiene doble movimiento. A diferencia de las bisagras que tienen un solo sentido nada más. Muy bien, ¿qué más? Las artrodias. ¿Qué otro nombre tienen las artrodias? O planas. Estas quizás son las más inestables de todas, ¿no? ¿Dónde encuentro las artrodias o planas? En la unión acromio-clavicular. ¿Dónde más? Entre los huesos del carpo. Entre los huesos del carpo y el metacarpo. Entre los huesos del tarso. ¿Ya? Ahí lo voy a encontrar principalmente las artrodias son planas. Luego tenemos la silla de montar. ¿Qué otro nombre tiene la silla de montar? Encaje recíproco. ¿Dónde encuentro las articulaciones típicas de encaje recíproco? Entre el trapecio y el primer metacarpiano. ¿Dónde más? Entre el esternón y la clavícula. No se confundan con la acromioclavicular del esternoclavicular. La acromioclavicular es plana y el esternoclavicular es silla de montar con encaje recíproco. Y luego tenemos por último las famosas pivote. Pivote o también llamado trocoide. Estos tipos de articulaciones te permiten rotación. O sea, pivote viene porque hay un pivot, ¿no? Y hay alguien que gira alrededor. ¿Dónde le encuentro eso? En el cuello, por ejemplo, cuando hago este movimiento. ¿Quién es el poste? La apófisis odontoides. ¿Y quién es el que gira? El arco anterior del atlas, ¿no? Hacen esto, entonces ustedes empiezan a decir no. ¿Ya? ¿Dónde más se encuentra el pivote? Entre el cúbito y radio, para la pronosupinación. Uno funciona como poste, que es el cúbito, y el radio gira. Por eso ustedes hacen este movimiento. ¿Ya? Eso viene a ser la articulación. Muy bien, entonces son las principales articulaciones del miembro superior. Pues yo voy a ir solo mencionando los nombres ya saben cómo se divide, ¿ya? Muy bien. Entonces, la glena tiene dos tubérculos, miren, el tubérculo supraglenoideo, que es donde nace la porción larga del bíceps, y tiene el tubérculo infraglenoideo, donde nace la porción larga del tríceps. Pasa, ya, bíceps arriba, tríceps abajo. Tiene dos bordes, un borde que mira la axila, que es el borde axilar o lateral o externo. Acá dicen que es lo mismo, ¿no? Externo, lateral es lo mismo para la anatomía. En el tercio superior nace el músculo redondo menor. Y en el tercio inferior y ángulo del omóplato nace el redondo mayor. ¿Ya? En la parte posterior destaca la presencia de esta estructura ósea que está acá, que se llama la espina del omóplato. En la espina del omóplato nace la cabeza posterior del deltoides.
Y esta termina en una estructura grande que se llama acromio. Y este acromio permite el origen de la cabeza medial del deltoides. Aparte que también se insertan ligamentos ahí, ¿no? Como el córaco acromial o el ligamento acromioclavicular. ¿Por qué el acromio con quién se articula? Con la clavícula. Y forma la articulación acromioclavicular, que les dije que es una articulación sinovial de tipo plana. Muy bien. Esta espina divide la cara posterior del omóplato en una fosa supraespinosa, donde nace el músculo supraespinoso, y una fosa infraespinosa, que es más grande, donde nace el músculo infraespinoso. ¿Ya? La clavícula es un hueso plano por su tipo de osificación, ¿no? No es por la forma, sino por el tipo de osificación. Porque hay dos tipos de osificación, membranosa y endocondral, que seguramente en ontología o embriología habrá. ¿Ya? Tiene dos extremos, miren. Uno que se articula con el acromio, que es el acromio clavicular, y otra que se articula con el esternón, ¿cierto? Que es la esternoclavicular. Acá les digo por si acaso. Entre la acromioclavicular hay ligamentos que van de un lado al otro, que se llaman los ligamentos acromioclaviculares. Pero hay un ligamento que viene desde la apófisis coracoides a la cara inferior, acá están sus tubérculos, miren, que son los famosos coracoclaviculares, más conocidos como el conoide y el trapezoide. Algunos también le llaman ligamento lateral y ligamento medial. Son los dos ligamentos más importantes de la articulación acromioclavicular. Si ustedes seleccionan esos ligamentos, la clavícula se sale. ¿Ya? Hay un futbolista que le pasó eso, que es Bellingham, ¿no? Juega con su tendado por ese problema. ¿Ya? Y hay grados, ¿no? Cuando es un grado 3 para arriba lo superamos. Cuando es un grado pequeño no genera ningún problema. Muy bien. Y el otro extremo es el esternoclavicular, que también tiene ligamentos acá, que son los esternoclaviculares, y un ligamento que viene desde la primera costilla, que es el ligamento costoclavicular. Esta articulación es sinovial de tipo encaje recíproco o silla de montar. Y el otro extremo es plana o artrodia, por decirlo así. En el borde anterior de la clavícula nace la porción o la cabeza anterior del deltoides. ¿Ya? Y en la cara inferior tiene este surco, que se llama el surco subclavio. Es importante porque acá encuentro yo a la arteria y a la vena subclavia. Muy bien, estos huesos forman parte de la cintura escapular, por si acaso. ¿Ya? Una cosa es decir hombro, otra cosa es decir acromioclavicular y otra cosa es decir cintura escapular. Cuando hablamos de cintura escapular hablamos de todo, ¿no? De la articulación del hombro, de la articulación acromioclavicular, de la unión escápulo-torácica, todo eso se llama cintura escapular. ¿Ya? Entonces, a nivel del hombro vamos a hablar principalmente de los tres grupos musculares que son propios del hombro, que sería el músculo deltoides, el famoso manguito rotador y el músculo pectoral mayor. ¿Ya? Empecemos con el deltoides. El deltoides tiene tres cabezas, ¿no? La cabeza posterior, que nace en la espina del omóplato, la cabeza medial, que nace en el acromio, y la cabeza anterior, que nace en la clavícula. Las tres cabezas se unen y forman un tendón que se inserta en el húmero, en la famosa deltoidea, o también llamada rugosidad deltoidea, ya que está acá, en la zona lateral del húmero. Ustedes se palpan, ¿no? Hay personas que tienen bien prominente cabeza, si son delgadas, peor todavía. Se palpa muy fácilmente la tuberosidad deltoidea. ¿Ya? El deltoide es un músculo que eleva el brazo a 90 grados, es decir, realiza abducción a 90 grados. 15 grados va a ser el supraespinoso, 90 grados va a ser el deltoides, y más de 90 grados, ¿quién lo hace? Trapecio. El trapecio, por eso viene el nombre de trapecio, de trepar, ¿no? Se trepa más de 90 grados. ¿Quién inerva el músculo deltoides? El nervio axilar. El nervio axilar. ¿Ya? El nervio axilar, también llamado nervio circunflejo. ¿Ya? Nervio circunflejo. ¿Es una rama de quién? Del plexo braquial. ¿Saben más o menos ustedes cómo es el plexo braquial? ¿Cómo se forma? El plexo braquial es el nervio más importante que tenemos en el miembro superior, ¿cierto?
Así como en el miembro inferior tenemos el plexo lumbosacro. ¿De dónde nace el plexo braquial? De la médula espinal, ¿cierto? La médula espinal genera nervios anteriores y posteriores y forma los famosos nervios raquídeos. ¿Cuántos nervios raquídeos tenemos? A la otra unidad ya, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 31 pares. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeno. Tiene un total de 31 pares raquídeos. Todos son mixtos, es decir, tienen función sensitiva y función motora. Cuando estos nervios raquídeos se juntan, forman plexos, siendo los más importantes el del miembro superior y el del miembro inferior. Entonces, ¿qué nervios raquídeos se juntan? El C5, el C6, el C7, el C8, el T1. ¿Ya? Los dos primeros se juntan, el C5 con el C6, y forman el tronco superior, tronco primario superior si quieren llamarlo. ¿Ya? Este va solo y forma el tronco medio. Y estos se juntan y forman el tronco inferior. No, este va solo, ¿no? El último va solo. Ahí ya. Y este va solo y forma el tronco inferior. Tronco superior, medio, inferior, o troncos primarios. Estos troncos luego se dividen en una división posterior, en una división posterior y una división posterior. Las tres divisiones posteriores se juntan y forman el fascículo posterior, o también le llaman tronco secundario posterior. Y por otro lado también forman lo que es la división anterior. Todos tienen la división anterior, ¿no? La división anterior. Las dos primeras divisiones anteriores se juntan y forman el fascículo lateral. Y este va solo y forma el fascículo medial. También pueden llamarlo tronco secundario, ¿no? Lateral, posterior y medial. Y de acá empiezan ya sus ramas terminales. El fascículo posterior da dos nervios terminales principales, que es el nervio radial, principal nervio de la región posterior del brazo y del antebrazo y la mano, y el otro es el nervio, el que acabamos de ver ahí en el deltoides, el nervio axilar, que es el que inerva el deltoides, inerva el redondo menor. Si ustedes seleccionan el nervio axilar, no van a poder levantar el hombro, ¿no? Se quedan así. Y del fascículo lateral van a ser un músculo que va al brazo, a la región anterior. ¿Cómo se llama? El nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Y la otra rama es para unirse con una rama del medial para formar el famoso nervio mediano, que es el responsable de que yo cierre mi mano, tire mi muñeca hacia adelante, cierre el pulgar, haga pinza. Todo eso lo hace el nervio mediano, es decir, inerva los músculos de la región anterior. Y por otro lado, el medial da otra rama acá, que viene a ser el nervio cubital. ¿Ya? El nervio cubital, que me permite cerrar sobre todo el dedo pequeño y me permite abrir y cerrar la mano con los lumbricales interóseos. Si ustedes se golpean acá, sienten una electricidad, ¿no? Ese viene a ser el nervio mediano, que está en el espacio, en el canal epitrócleo-lecraniano. ¿Ya? Entonces, esas son sus ramas principales del plexo braquial. Esto lo dejo acá porque ustedes van a escuchar que siempre lo voy a hablar. Mediano, cubital, músculo cutáneo, radial. ¿Ya? Así se origina el plexo braquial. Entonces, el nervio axilar es el encargado de inervar al deltoides. Hablemos del manguito rotador. Primero tenemos al supraespinoso. ¿Dónde nace? En esta fosa, ¿no? Fosa supraespinosa. El infraespinoso. ¿Dónde nace? En la fosa infraespinosa. El redondo menor. ¿Dónde nace el redondo menor? En el borde axilar del omóplato. Estos tres músculos se insertan juntos en la tuberosidad mayor. ¿Qué otro nombre tiene la tuberosidad mayor? Troquíter. ¿Ya? Troquíter. Estos tres músculos forman parte del manguito rotador. ¿Y el otro músculo quién es? El subescapular. ¿Dónde nace el subescapular? En la fosa
subescapular. ¿Y dónde termina? En la tuberosidad menor, o también llamado troquín, ¿ya? Troquín. Este es. En el troquín, ¿ya? En el troquín, en la parte anterior. Entonces yo quiero mirar el manguito rotador, los tres lo voy a ver por la parte posterior y uno lo voy a ver en la parte anterior, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién inerva el supraespinoso y infraespinoso? El nervio supraescapular, que es una rama que deriva del plexo braquial, de sus fascículos primarios sobre todo, ¿ya? ¿Quién lo irriga? La arteria supraescapular, rama del tronco tirocervical. Al redondo menor, ¿quién lo inerva? El nervio axilar. Y al redondo mayor sería este de acá, ¿no? El redondo mayor que nace en el borde axilar inferior y ángulo del omóplato y termina ¿dónde? Más o menos a este nivel, que es la labio interno de la corredera bicipital. Acuérdense que el redondo mayor no forma parte del manguito rotador, ¿ya? ¿Quién inerva el redondo mayor? El nervio del redondo mayor, que se llama así. Muy bien. Con las articulaciones. Vamos con el brazo. En el brazo tenemos nosotros al húmero, ¿cierto? Un solo hueso, que es el húmero. Cuando nosotros estudiamos un hueso largo, ¿qué partes tiene un hueso? ¿Se han hecho? ¿Ah? ¿Alguien tiene papel?